Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles la palabra del día, el mensaje, para que al escuchar puedan creer y al creer puedan hablar y al hablar van a ver. Esperamos de que escuchen cosas buenas, escuchen cosas buenas. El mensaje de ahora es Shema, es la palabra hebrea Shema, que significa oye, oye. Era el principal mandamiento de Dios, aún en la ley, que la ley, la raíz de la ley era obra, hacer. Y aún siendo la raíz obra, el mandamiento más grande era oye, Shema. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Um, Esa es la palabra es la palabra clave, porque de lo que escuchan, eso es lo que vamos a creer, y de lo que creemos, eso es lo que vamos a hablar, y de lo que hablamos, eso es lo que vamos a hacer. A ver, eso es lo que vamos a ver. Creemos, cuando creemos, no, perdón, oímos. Lo que oímos, creemos. Y lo que creemos, vemos. Perdón, hablamos. Y lo que hablamos, um, vemos. So, oímos, creemos, hablamos y vemos. Ese es un ciclo perfecto. Perfecto. ¿Cómo funciona? No es tan difícil. Por eso es que es bueno escuchar buenas nuevas. Es bueno escuchar que Dios nos ama. Es bueno escuchar que Dios hace milagros. Es bueno escuchar que Dios quiere bendecirnos. Es bueno escuchar que Dios envió a su Hijo unigénito para que tengamos vida eterna. ¿Por qué es bueno escuchar? Porque vamos a empezar a creer. Vamos a empezar a creer. Y cuando empezamos a creer, eso hace que empecemos a hablar, a confesar, a decir: hey, Dios me ama, Dios me va a bendecir, Dios va a hacer un milagro por mí, se activa, nuestra creencia se activa, empezamos a hablar. Y cuando empezamos a hablar, sucede, lo vemos. Um, es tan simple, así de sencillo. Entonces dice Salmos 46. El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Este es el versículo del salmista donde habla de Jesús, que está preparándose para venir a la tierra, que la palabra se va a hacer carne. Eso fue lo más grande que ha sucedido en toda la historia. Es lo más grande que va a suceder en todo el futuro, que el Verbo se hizo carne. ¿Por qué? Porque ahora podemos disfrutar de su trabajo, de su obediencia, de sus sacrificios. La idea que el pueblo de Israel, que la idea del sistema de que el pueblo de Israel hicieran ofrendas, sacrificios. Habían 5 sacrificios en el libro de Levitas. La ofrenda ofrenda quemada, ofrenda del cereal, ofrenda de la paz, ofrenda del pecado, ofrenda de la culpa, diferentes ofrendas. Y esas ofrendas tenían un motivo, buscaban una bendición de Dios. Si Dios aceptaba esas ofrendas, Dios iba a bendecir. Ahora tú y yo no busquemos hacer ofrendas, que no sea nuestra raíz un sistema de querer hacer, porque eso es el sistema de la ley, querer hacer. El que haga, verá. El que haga, obtendrá la bendición de Dios. Ahora no, ahora esa raíz se quita. Ahora la raíz es Shema, oye, oye y cree. Bueno, cuando oigas lo que oyes, vas a creer. Eso es como que 2 y 2 son 4. No necesitas esforzarte tanto y pensar: Dios, dame fe, dame. No, no, no. Oye cosas correctas. Ah, Evangelio de la gracia, evangelio de la paz, evangelio del poder de Dios. Cuando escuchas eso, vas a empezar a creer. Y cuando crees, vas a empezar a hablar. Y cuando hablas, vas a empezar a ver. Ese es el sistema, así funciona. Entonces el principio de la gracia es escuchar.
escuchar. Tú escuchas, tú escuchas. Y dice que, aquí dice el salmista, tú preparaste un cuerpo para mí. Dice en Hebreos, vamos a ver en Hebreos, aquí en el Salmos 46 dice que Él abrió sus oídos. Él abrió sus oídos. Eso es una bonita analogía del siervo, de que no quería ser libre por amor a su esposa. Se quedaba con el amo y renunciaba a su libertad. Fue lo que Jesús hizo por nosotros, por el amor a nosotros. Renunció a Dios su libertad y se sometió a un estado de siervo. El siervo que se sometía a ser esclavo de vida, lo que hacían es que le abrían, lo ponían a la puerta y le metían un clavo por el oído y estaba sellado. Eso es lo que significa que abrió sus oídos. Dice, abrió sus oídos. Dice, y vamos a leer en Hebreos 10. Dice, me preparaste un cuerpo, me vestí y preparaste carne, un cuerpo para mí. Ahora Jesús vino y cuando Él vino, apareció, cumplió con Dios, agradó a Dios, vino a hacer la voluntad de Dios. Sus oídos estaban abiertos y obedeció a lo máximo. Dios está completamente satisfecho con los sacrificios de Jesús, tantos que reemplazó los sacrificios naturales que se hacían. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de los hebreos, ya vamos a ver en Hebreos, dice, vamos a leer en Hebreos 10 del 4 en adelante, dice, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quiten los pecados. Es imposible, por lo cual, al entrar Él, hablando de Jesús, al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni ellos te han complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ya lo quitó. Al morir Jesús en la cruz del Calvario, se cumplen todos los sacrificios, todas las cosas, se cumple la ley, cumple todo a la perfección, al agrado de Dios. Ahora ya no se aguarda ese sistema. Lo meten al arca del pacto de abajo y ponen la tapa de misericordia encima. Ya estaba completado por Jesús. Y cuando Él cumplió eso, quita el sistema. Ahora, no lo quitó rápido. No murió ahorita y pararon de sacrificar. No, la gente, el pueblo judío siguió con su templo, seguían sacrificando, y por eso el autor de los Hebreos dice, miren, dice que es imposible que esos animales quiten los pecados. Entonces ellos querían decirles al pueblo la verdad, y la verdad era que Jesús había reemplazado esos actos físicos. Ahora, si Jesús reemplazó esos actos físicos, también reemplazó cualquier tipo de acto espiritual que pudiéramos hacer nosotros. Yo sé que Pablo habla en Romanos 12:1 del primer sacrificio de holocausto. Ese sacrificio, cuando dice ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio, él lo estaba hablando en un ambiente espiritual. Pero ¿para qué si ya Jesús lo hizo? Entonces la cuestión no es enfocarnos en nosotros, en lo que nosotros hacemos, sino en establecer una raíz que cree. Y no vamos a tener que creer. Es que el problema no es que por qué no tenemos fe. No, el problema es qué estamos escuchando. Ese es el problema. El problema es que si tú estás escuchando día con día que Dios te ama, que Dios hace milagros, que Dios hace maravillas, y de la bondad de Dios, del amor de Dios, entonces tú vas a empezar a creer algo diferente.
Vas a empezar algo. Pero si tú estás escuchando que Dios está irado con nosotros, que no estamos haciendo suficiente, no estamos orando lo suficiente, no estamos vigilando lo suficiente, no estamos ayunando lo suficiente, no vamos a la iglesia lo suficiente, y verdaderamente somos carnales, entonces eso no te va a llevar a creer que Dios te ama. Eso te va a llevar a creer que Dios está a punto de darte un juicio. Te va a llevar a creerte que Dios está irado contigo. ¿Por qué? Porque estás suplantando el sacrificio de Cristo. Estás suplantando y queriendo imponer tu propio sacrificio. Ese es el problema con el sistema, con una raíz de hacer. Es mejor quitar esa raíz de hacer, reconocer de una vez por siempre, para todas, que Jesús ya hizo, y poner una raíz de empezar a escuchar cosas positivas de que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso es que la mujer del flujo de sangre fue tremendo el testimonio de esa mujer, porque ella, cuando se fue a querer tocar el borde del manto de Jesús, estaba quebrando la ley de Moisés, estaba quebrando la ley de Dios, ella era inmunda, no podía salir. Pero sin embargo ella lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque primero escuchó Shema, oyó que Jesús era bueno, oyó que Jesús era bondadoso, oyó que Jesús sanaba. Y cuando empezó a oír, empezó a creer en su corazón, empezó a creer en corazón. Y después que empezó a creer en su corazón, empezó a hablar lo que ella creía, empezó a hablar. Ella decía: si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. Si tan solo, empezó a hablar. Y cuando empezó a hablar, vio, la llevó a tomar acción, a salir, aún sabiendo ella, consciente que estaba quebrando la ley. La llevó a salir y a hacer la acción, pero iba empujada por la palabra. La palabra era la que estaba obrando. Y cuando ella empezó a confesar, lo vio, lo sintió en su cuerpo, que fue sanada. Entonces ese es lo importante. Esa es la raíz importante. Creer, no hacer, creer. Porque si crees, vas a hablar, y cuando hablas, vas a ver. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esto por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Ciertamente todos los sacerdotes de pie de día tras de día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el autor de Hebreos veía que todavía seguían sacrificando animales día con día. Lo que no sabían es que en el año 70 el templo iba a ser destruido y se iba a cesar ese sistema. Jesús lo reemplazó por completo. Así que la idea de hacer un sacrificio es cosechar la bendición que Dios da. Cuando ese sacrificio es agradable, cosechar la bendición. Ahora, Jesús lo hizo. Ahora es tiempo que nosotros recibamos la bendición, el beneficio. Así que sigue escuchando palabras correctas, palabras buenas, puras, porque esas palabras del Evangelio de Dios te van a llevar a que confieses, a que creas, y después te van a llevar a que confieses. Y después, cuando estés confesando, vas a ver la gloria de Dios. Eso es todo por el día de hoy. Te veo mañana. Bye.